Bueno, mis hermanas, buenos días. Las saludamos en el amor del Señor. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir quizás de una forma diferente a través de estos medios, sabiendo y anhelando y pidiéndole al Señor que en algún momento podamos tener esos tiempos para poder abrazarnos, poder vernos directamente y de una manera distinta como estábamos quizás acostumbradas antes. Pero en este tiempo a Dios le ha placido y no se ha cortado la posibilidad de seguir sabiendo de nosotras, recibiendo de su palabra y ser fortalecida de esta manera. Bueno, hoy día vamos a compartir un tema que puso el Señor, que es el propósito de la perseverancia. Y este tema hemos sido muy bendecidas porque Dios nos ha hablado en este tiempo de lo que es perseverar, en los tiempos difíciles. Y nosotros somos, por decirlo de alguna manera, representantes de la célula norte. Esta célula está liderada por nuestra hermana Jovina Molina. Vamos a estar junto a nuestras dos hermanas compartiendo este tiempo y qué es lo que el Señor nos ha hablado acerca de la perseverancia. Vamos a orar para que sea Dios quien en este tiempo tome el control de todo y pueda Él en su espíritu transmitir lo que Él quiere hablar a cada una de nosotras. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sabemos, Dios, que atrás de estas pantallas, Señor, hay, Señor, hijas tuyas, Señor, quizás personas que están viendo por primera vez, Señor, lo que transmite, Señor, manantial de vida, Señor, a través de estas redes, Señor. Y te pedimos, Señor, que cada una, Señor, de los que están aquí conectados, Señor, reciba de ti, de parte del cielo, Señor, una porción, Padre, de tu palabra, Señor, una porción de fortaleza, Señor, una porción de lo que tú tengas para cada uno de nosotros, Señor, porque tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de tus hijos, Señor, y tú las suples, Señor, todas, Señor, porque en ti hay plenitud, Señor, porque en ti hay abundancia, Padre, y tú sabes, Señor, cuál es lo que necesitamos cada uno de nosotros recibir, Padre bendito. Toma tú el control de todo, Señor, que sea Jesucristo exaltado en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el significado de la palabra perseverancia es ser constante en algo, o sea, estar ahí, como dice la palabra, aunque suene repetitivo, constantemente insistir en algo. Nosotros como cristianos, nuestra mayor preocupación es ser perseverantes en permanecer en la fe, en permanecer en el Señor, para poder así ir guardando nuestra salvación. ¿Cuál es el propósito de la perseverancia? El propósito de la perseverancia es que cada proceso nosotros podamos entender que es necesario para nosotras poder ser fortalecidas, para poder ser formadas en estos procesos quizás muchas veces difíciles, pero vamos a ser adiestradas de esta manera, a través de procesos, situaciones, pruebas, para poder alcanzar primeramente, guardar nuestra salvación y también alcanzar las promesas y propósitos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En esto nos van a estar acompañando, como ustedes ya vieron, nuestra hermana Cristina, quien ahí las va a saludar y se va a presentar también porque hay personas que quizás no la conocen. Mi hermana Cristina, ¿puede presentarse y saludar a nuestras hermanas? Amén. Mi nombre es Cristina Carrasco y participo en la Manantial de Vida hace aproximadamente unos 12 años con la pastora Clara y llevo ya bastantes años en el Señor. Soy de las viejas ligas, así que sé bastante bien lo que significa perseverar en las cosas del Señor. Amén. Y bueno, tengo Amén. dos hijos y medio, y aunque ellos no participan activamente en la iglesia, son hijos temerosos de Dios también. Y bueno, Amén. Las promesas del Señor se cumplen y la perseverancia
en buscar al Señor cada día, en clamar a Él, no dejar olvidado las peticiones, sino que insistir hasta que el momento en que el Señor responde. Eso es también perseverar. Amén. 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 Ir a este juez, pero que este juez que es justo y que tiene considerada cada una de las oraciones y de las peticiones que sus hijos hacen. También tenemos a otra representante de la célula norte, que es nuestra hermana Montserrat. Mi hermana Montserrat se puede presentar para que ahí nuestras hermanas, yo sé que muchos la conocen, pero también para que puedan conocerla un poquito más, mis hermanas amadas. Preséntese ahí. Amén. Bueno, los saludo a todos. Quizá muchos no me conozcan. Yo comencé a participar en la iglesia hace varios años, me bauticé en Manantial de Vida en Talca, pero estuve yendo por obediencia a mi madre que me llevaba, pero el Señor no se me reveló. Y el 2019, ahí el Señor se reveló a mi vida y fue cuando me tomó. Yo sé que en el momento preciso, Él hace todo a tiempo y en el momento perfecto. Así que desde ese momento comenzó mi perseverancia. He tenido caídas, pero Dios me ha levantado. Dios al mostrarme su fortaleza, al mostrarme, al haberse revelado, me ha podido sostener para seguir perseverando. Bueno, yo en ese momento pasaba por una situación familiar complicada y pude haberme perdido, pude haber buscado las cosas del mundo para saciar ese vacío, ese problema que tenía, pero Dios me tomó. Esa oveja perdida que pude haber vivido fue a mi búsqueda, así que me siento muy agradecida de poder estar participando aquí, porque sé que es Dios el que pasa adelante, y en esta perseverancia yo tengo que menguar para que Él crezca en mí. Así que eso, hermana. Amén. Gracias, mi hermana Montserrat. Ahora la conocen muchos más. La palabra del Señor en Mateo 24, 11, 13 nos dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En este tiempo Dios me ha tenido mucho reflexionando y meditando en esta palabra. ¿Por qué? Porque dice que se levantarán falsos profetas. Quizá usted va a escuchar cosas tan distintas a lo que es la palabra del Señor real, sin cambiarle nada, sin modificarla, sin querer agradar a la gente. Y la maldad de este tiempo es muy fuerte, es muy impresionante, cuando yo creo que muchas veces nosotros creemos que ya hemos sido muy sorprendidas por situaciones que pasan y que vemos en las noticias. Viene algo peor y quedamos nuevamente con un nivel de asombro mayor. Pero el Señor me hablaba que hay que ser perseverante. ¿Que hay que ser perseverante en qué? En que si nosotros practicamos la palabra del Señor, el amor de nosotros no se puede enfriar, porque si nosotros nos enfriamos, nos vamos a empezar a apartar del Señor. Si nosotros nos enfriamos, vamos a dejar de mirar con esperanza. Y la forma para poder perseverar y no apartarnos del Señor, porque dice: el que persevera hasta el fin será salvo. Una forma que Dios me ha enseñado en este tiempo muy fuertemente, o ha ido recalcando en este tiempo, es ser hacedores de la palabra, practicarla. Y practicarlas en tiempos que son difíciles y en situaciones que son difíciles. La palabra del Señor dice que hagamos el bien, que no nos cansemos de hacer el bien. Entonces, aunque a nosotros no hagan mal, nosotros tenemos que pagar por bien. También en estos tiempos que los caracteres de las personas están complicados,
nosotros ser pacificadores. La palabra dice, bienaventurados los pacificadores, y muchas veces hay situaciones en mi trabajo, quizás mi hermana Montserrat con sus compañeros, mi hermana Cristina con vecinos, familia, muchas veces se levantan muchas cosas, sobre todo contra los hijos del Señor. De alguna manera siempre nos están persiguiendo, y ser pacificadores en situación límite es muy fuerte, pero que Dios nos ayude a seguir siendo perseverantes, y que nosotros, como dice la palabra del Señor, que ellos se vuelvan a nosotros y no nosotros a ellos. Que Dios nos ayude a seguir practicando, a bendecir, a orar por el que está haciendo el mal, como muchas veces se nos ha enseñado, a orar por el que roba, por el que mata, porque igual hay una gran necesidad del Señor. Y muchas veces es más fácil hacerlo cuando nosotros nos recordamos de dónde Dios nos sacó, o en qué situación estaría yo si el Señor no me hubiese rescatado. ¿Qué estaría haciendo? Nada bueno, porque muchas veces, aún estando en el Señor, me equivoco. Pero ahí viene el Señor en su amor y misericordia, y como decía mi hermana Montserrat, nos levanta y nos sacude y nos ayuda a seguir adelante. Así que acá hay tres generaciones que somos de distintos tiempos. Y en esto está mi hermana Cristina. Yo a mi hermana Cristina, por gracia del Señor, la pude conocer hace, creo que 2 años, porque Dios me llevó a la célula norte. Hubo un cambio de casa y Dios me dijo que era tiempo de estar en esta célula. Yo la ubicaba de nombre, sabía de la hermana Cristina, que llevaba mucho tiempo en el Señor y que era una mujer que también ha ido a servirle al Señor en el jardín de ancianos. Ella participaba ya, bueno, ahora no se puede por la situación de la pandemia, pero yo también sabía que mi hermana Cristina era muy activa en ir a ayudar con los abuelitos. Entonces, mi hermana Cristina, ¿usted por qué ha perseverado en este tiempo, desde que Dios la tomó, desde que Dios dijo, aquí la quiero conmigo? ¿Cómo usted y por qué usted ha perseverado en el Señor? ¿Qué la ha hecho ahí estar esperando las promesas del Señor, la venida de Cristo, o partir a su presencia cuando Él lo determine? ¿Qué la ha hecho perseverar, mi hermana? Bueno, yo creo que es lo que todos los cristianos nacidos de nuevo tenemos en común, lo que el Señor ha hecho en el corazón de cada uno, que es algo que no se puede explicar, sino que hay que vivirlo. Porque hace 32 años atrás el Señor salió a mi encuentro y cambió toda mi existencia, porque cuando Él llega cambia todo. Me sacó de una soledad absoluta en la que estaba, de una amargura, de una soberbia. Entonces, por primera vez en ese tiempo, yo por primera vez sonreía, porque cuando Cristo llega, cambia nuestro lamento en danza. Entonces, no, las circunstancias de alrededor no cambiaron, sino que lo que cambió fue algo dentro de mí. Porque lo mismo que veía el día anterior, era lo mismo que yo vi al otro día, pero para mí era más hermoso. El mismo gato pulgoso que yo veía el día anterior, para mí era un hermoso cachorro al otro día. ¿Ah? La flor marchita que estaba en el jardín era un tremendo ramo de rosas. ¿Ah? Pero todo cambió, la visión cambia, el pensamiento cambia y todo nuestro entorno empieza a cambiar cuando Cristo llega al corazón de la persona. Y eso es lo que a mí me ha hecho perseverar hasta el día de hoy, a pesar de las circunstancias, con caídas, con levantadas, con altos y bajos. Es el camino del Señor, negándose muchas veces a muchas cosas, pero el Señor es el que da la fuerza para seguir, porque ¿a dónde más nos conviene estar si no es con Él? Y a raíz de eso, yo tengo
una pequeña reflexión de la palabra. En Lucas 15, 4, 5, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separado de mí, nada podéis hacer. Eso lo entendí yo ese día cuando Cristo vino a mi encuentro. Y yo me aferré a esa vid, que era la vida. El pámpano, en el mundo de la cosecha, el pámpano está unido a la parra por una delgada línea, una guía muy pequeñita, que parece que no, cualquier viento la va a sacar. Pero no es así, sino que puede permanecer muchos meses con granos bastante grandes y sigue pegado a la parra. Y aunque cosechen las uvas más grandes, el pámpano sigue pegado a la parra. Y pasan meses hasta que viene el ciclo de la siembra y la cosecha y se hace la limpieza, y ahí recién se saca el pámpano para limpiar la parra. Pero permanece por meses pegado a la parra, alimentándose de la vid, de la savia que emana de esa parra. ¿Ah? Así nosotros también estamos unidos a la vid. Para mí es una necesidad estar unida al Señor cada día, porque es una manera de respirar, una manera de vivir. Yo no podría vivir sin Cristo, porque cuando el pámpano se cae, muere. Y eso nos pasaría a nosotros si nosotros nos separamos de Cristo, también morimos. Y yo no quiero morir. Quiero seguir viviendo pegada a la parra, que es Cristo, y aunque a veces se vea delgada la línea que me une con Él, es mi responsabilidad ir reforzándola cada día, buscando de Él, de estar en su presencia cada día, llenarme de Él para engrosar esta guía y seguir unida a Cristo, escuchando y obedeciendo al Espíritu Santo cuando me habla, negándome a muchas cosas, separándome de otras que no me convienen, que de repente son tropezaderos en nuestro caminar. Perseverar en el tiempo a veces es difícil, doloroso, inquietante. Pero luego viene la calma, la tranquilidad, la paz y el deseo de seguir adelante, porque el Señor renueva las fuerzas. Uno puede pasar por muchos desiertos, por muchas tormentas, pero siempre está la luz de Cristo en medio de esa tormenta, en medio de ese desierto. Y Él siempre nos da la salida. Y siempre salimos airosos de todo eso, y eso nos permite seguir adelante con nueva fuerza, seguir perseverando en el camino, sabiendo que no hay otro camino para nosotros. Una vez que conocemos a Cristo, no podemos volver atrás. Tenemos que seguir adelante y alcanzar la meta, que es la vida eterna, la salvación que nos ofrece Cristo a través de la cruz del Calvario. Amén. Amén, mi hermana Cristina. Acá también tenemos a mi hermana Montserrat. Para mí son hermanas que el Señor me ha ido presentando en estos últimos par de años. He sido muy bendecida a través de la vida de mi hermana Cristina y de mi hermana Montserrat. Yo supe de mi hermana Montserrat por los jóvenes, porque ellos empezaron a hablar de una hermana que el Señor le iba a llevar a España. Ella estuvo allá y a mí me sorprendía mucho que una jovencita, cuando volvió de España, un país que
que es muy liberal en muchas cosas, muy atrayente para los jóvenes, porque allá es como todo muy permitido y nadie se mete con nadie le importa nada. O sea, usted puede hacer lo que se le ocurra y nadie le va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? O lo va a cuidar, o lo va a hacer entrar en razón. Es un país muy, muy liberal. Y cuando el Señor me la presentó a través de la célula, de irla conociendo, yo quedé muy sorprendida de ver que podría haberse ido quizás una hermana Montserrat y haber vuelto una Montserrat más fría, apartada del Señor, pero volvió con un fuego más prendido por el Señor de allá, de su viaje, de todo el conocimiento que adquirió. Y de verdad que para mí era muy inquietante y como muy, no sé si la palabra es curioso, pero sentía mucha curiosidad de saber cómo nuestra hermana Montserrat decidió perseverar en el Señor y no ser atraída por otras cosas que los jóvenes pueden ser atraídos. Mi hermana Montserrat, ¿no puede compartir usted por qué decidió perseverar en el Señor? Amén. Bueno, yo recuerdo cuando la pastora oró por mí antes del viaje y yo recién estaba comenzando a ir como a los cultos, y la verdad que humanamente uno se niega a esas cosas, pero el espíritu las mueve y va nomás. Y bueno, un tiempo antes Dios a través de la pastora me entregó este padre adoptivo, y yo lo entendía porque estaba perdiendo a mi papá en esta separación, y fue como Dios se me fue revelando a mi vida a través de distintos procesos, y entendí que Dios para mí no era solo un Dios de salvación, sino que a través de estas pequeñas cosas que fui viviendo, cuando decidí creerlo, decidí aceptarlo, se fue revelando. Y fue una cosa que, como mencionaba la pastora en un culto, el veneno se va y uno no sabe cómo explicarlo. Es una cosa que sale y que uno decide continuar con Dios, seguir perseverando y solo confiar y disponer nuestra vida para que Él trabaje en nosotros. Cuando me lleva este tema a Isaías 43 del 10 al 13, cuando dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Bueno, esta palabra me quebranta mucho porque es tan poderosa al que Dios te diga, yo te escogí para que tú creas y seas mi testigo, yo testigo de la transformación que Dios hizo en mi vida, porque es una cosa que uno no sabe explicarla cómo Dios lo hace, pero lo hace, y es porque uno toma toda la plena disposición en disponer nuestro corazón para que Él trabaje. Y cuando menciona lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Yo antes de viajar igual tenía muchos temores de qué es lo que va a pasar, a dónde voy a llegar, con qué me voy a topar, qué compañeros voy a tener. Estaba sola, o sea, yo iba a llegar a un lugar desconocido, no tenía a nadie que conociera, y lo único que conocía en ese momento era Dios. Era lo único que tenía, era a lo que podía acceder 24 horas, porque ni siquiera podía llamar a mi familia porque tenía que comprar un chip nuevo. O sea, Dios era mi plena conexión y era mi sustentador. Y en este tiempo que fuimos trabajando el tema,
Dios me recordaba de que como el proceso que me hizo pasar cuando me fui. Yo cuando llegué a España, llegué sin mi maleta grande que tenía todo, tenía para estar los 6 meses allá, no me llegó en más de una semana, estuve sin ella. Y ahí Dios comenzó a ser mi sustentador. Me dijo, hey, no te preocupes, tu maleta no va a llegar todavía, pero yo te voy a sustentar. Yo nunca había volado en avión. Y yo decía, y ahí el Señor me comenzó a trabajar. Confía en mí, tú estás, te tengo en mis manos. Y así Dios fue trabajando, revelándose en un Dios distinto, en un Dios en que me iba a guardar, en que me iba a sustentar, en que me iba a cubrir en todo momento. También estuve en un lugar donde no sabía cómo me iba a hallar con las personas. Y Dios pone vasijas, ocupa instrumentos para que uno siga permaneciendo. Uno a veces piensa de que va a comenzar a creer y va a estar sola, o sea, ¿quién me va a ayudar o cómo lo voy a hacer para seguir? Pero Dios se encarga de todo, se encarga de poner personas, de que tu fe aumente, de que te enseñe también, te oriente, te corrija. Y yo dije, ¿cómo voy a seguir si no estoy con mi iglesia? No estoy con el grupo que tengo más confianza, que conozco un poco más. Estoy en un lugar completamente desconocido, pero como en Isaías nos dice, en todo esto no temas. Y fue con la palabra que me fui de aquí de Chile hasta España, y sin saberlo, bueno, nadie sabía qué iba a pasar con lo del COVID. Al regreso me dijo, no temas, porque yo voy a estar contigo. También allá en España yo estaba allá y me empezaron a informar de que estaba todo el tema del estallido social, que era todo súper caótico. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? Porque mi mamá trabajaba, mi papá era carabinero y tenía que estar ahí enfrentándose con la gente, mi hermana estudiando. Y yo estaba afligida, me afligí y yo dije, Señor, ¿qué hago? Tenía pura gana de pescar una maleta y volver acá a Chile. Y el Señor me dice, hey, no temas, si tú confías en mí, tú y tu casa serán salvos. Y ahí entonces el Señor me iba mostrando a través de pequeñas cosas la transformación que podía hacer y el Dios que era para mí. Y le agradezco a Dios por este proceso. Quizás los estudios pasaron a un segundo plano porque este viaje era para yo conocerlo a Él, para saber quién era Él, porque quizás aquí en Chile no hubiera pasado. Quizás dentro de mis afanes, de mis preocupaciones, del proceso que estaba pasando con mi familia, hubiera buscado en otras cosas, pero era yo y Él. Y también me sustentó en todo momento. Fue cuando no llegó mi maleta, a través de oración, de estar pidiéndole a Dios, y Él dándole paz a mi corazón, porque no había otra persona, yo no tenía contacto con nadie allá. Él daba esa paz que no la podía dar nadie. Y llegué. Después de vuelta, cuando volví a Chile, no estaba con ninguna preocupación de COVID, porque yo dije, ya no temo, Dios, tú estás conmigo, pero había un caos, pero era impresionante la paz que yo tenía, que había un virus tremendo y yo pude haber andado en muchas partes, pero el Señor me cubrió. Y yo no llegué con una maleta, y acá a Chile llegué con una maleta llena, pero no una maleta llena con ropa, sino que una maleta llena de un Dios revelador, de un Dios poderoso, de un Dios padre, de un Dios amigo, y es lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, a veces después de los viajes se hacen como charlas para comentar cómo fue tu experiencia del intercambio. Y yo por fe, yo digo, si tú no tienes a Dios
no, mejor no vayas, no vayas, no te vayas porque todos dicen, no, es que allá podemos salir, podemos hacer esto, otro, ¿para qué estudiar si vaya a tener la opción de viajar para acá, pero Dios hace todo perfecto desde el momento en que uno decide hacerlo y Él se encarga de todo, se encarga completamente de todo, porque yo iba a una Monse con muchos temores, sola, pero allá me di cuenta que no estaba sola y gloria a Dios porque gracias a ese Dios que se me mostró, yo digo ahora, ¿por qué no permanecer en esto? Si yo soy la beneficiaria de todo esto, no es Él, soy yo. Él me va, yo soy la que voy a tener todos los beneficios, a mí es la que le conviene esto, no es a otra persona. Y entender también que si yo sigo permaneciendo, Dios va a guardar mi casa, donde quizás no esté revelado a mi familia, pero parte por uno, siempre parte por alguien y hay que permanecer dentro de todo el caos de la juventud, una juventud que yo conocí, deseos que yo conocí, que estuve ahí y que Dios lo transformó y lo sacó. Yo era la primera en que decía, hoy vamos a carretear a tal lado, hagamos una junta aquí, vamos para allá, pero Dios Dios lo saca y cada vez te quiere estar mal las cosas de Dios, cada vez quieres dejar las cosas del mundo, pero hay que partir por la decisión de decir, sí, Señor, te creo, yo sé que tú lo vas a hacer, y disponerse al mir, porque diciéndolo quizás muy vanamente, vale la pena, o sea, lo vale todo. Amén, mi hermana Monse, gloria al Señor, este Dios tan bueno, tan grande, que nos enamora, que nos seduce, como dice la palabra, y que es más fuerte que nosotros, así como enamoró a mi hermana Cristina quizá antes que nosotros, enamoró a usted, a mí, y Él ahí nos ha ayudado a perseverar y a permanecer en Él, y no hacer, como decía la palabra, Él fue más fuerte que nosotros, porque nosotros quizás que hubiésemos querido hacer y hubiésemos estado haciendo, si este Dios tan grande no nos hubiese enamorado y nos hubiese seducido. Sabemos que esto es hermoso, pero también sabemos que hay momentos donde el caminar, el ir por el camino angosto, como nosotros decimos, muchas veces empieza a ser un poco pesado, un poco dificultoso. La carga se empieza a poner un poco pesada, hay que tomar decisiones, hay que dejar cosas, muchas veces hay que determinar fuertemente con situaciones, con cosas, o encontrarse muchas veces con cosas de nuestro carácter y determinar y decirle a Dios que nos trabaje, que nos procese, porque es la forma que Dios tiene de trabajar a sus hijos. Y en estos procesos fuertes, a mí me gustaría pedirle un consejo a nuestra hermana Cristina. Nuestra hermana Cristina, ¿qué consejo, qué palabra usted nos podría compartir para esos momentos que nosotros quizás sentimos que el camino sabemos que es angosto, pero se está poniendo pesado, se está poniendo difícil? ¿Qué palabra nos puede compartir para fortalecernos y para que no quedemos tirados al medio de la carrera, mi hermana Cristina? En Isaías 35:3, el Señor nos dice: fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. En estos momentos, cuando todo el mundo funciona al revés, a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo, donde se ha ido perdiendo el concepto de familia, donde los valores morales ya han desaparecido, estos encierros que estamos viviendo, todo esto cansa, agota, quita las fuerzas. Y eso me ha pasado a mí también. Yo creo que a la mayoría
hemos pasado por algún momento en que queremos como abrir las puertas y tomar un aire nuevo. Pero en el Señor tenemos nuevas fuerzas. Es solo por un momento. El Señor dice, por un momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En todo momento del caminar del cristiano hay momentos en que uno se siente cansado, ya sea por las pruebas que uno pasa, los problemas en la familia, problemas con los hijos cuando están más pequeños. Yo ya, gracias a Dios, ya no tengo hijos pequeños, pero también los viví igual que ustedes. Las madres que tienen hijos más pequeños, que tienen que, ahora que están en la casa, tienen que pelear con ellos para mantenerlos quietos, como entretenerlos. Hoy es terrible. Yo estoy un momento con mis nietos y me vuelvo loca. Entonces, entiendo también cómo se sienten, pero no hay nada mejor que ir a los pies de Cristo cuando ya nos sobrepasan todo esos momentos, ir a los pies de Cristo y Él renueva nuestra fuerza. Él nos levanta, nos fortalece, nos da el esfuerzo para seguir adelante. Y como decía la hermana Monse, no temas, porque Él es nuestro apoyo, nuestro refugio, nuestro sostén, nuestro sostenedor. Él es nuestro todo. Entonces nosotros tenemos nada más que echar mano a la palabra y a las promesas que Él nos tiene y que nos ha dado. Y de esa manera vamos a ir perseverando en el tiempo, esperando la venida de Cristo, que ya nos queda tan poco. Yo, como Pablo, yo puedo decir, he peleado la buena batalla, y ya estoy esperando que Él me venga a buscar. Quizás por la edad, que yo les llevo la delantera. Pero también les puedo decir que he visto en el transcurso de este tiempo de perseverar en el Señor, he visto que Dios cumple las promesas. Porque yo, como les decía, yo tengo 2 hijos. Uno que escucha la palabra del Señor y la otra que no escuchaba. No escuchaba, tiempo pasado. Porque ahora, en este tiempo de encierro, de tantos cambios, también Dios está haciendo algo grande en su vida, en su corazón, y hoy puedo orar con ella. Puedo decirle, oremos, puedo compartir la palabra. Ella me envía predicaciones a mí. Entonces, yo he visto un cambio gigantesco en su vida en el transcurso de este año. Y por eso yo digo, vale la pena esperar, vale la pena perseverar en el Señor, porque Dios cumple lo que promete. Porque hace muchos años, Dios me dijo, no te preocupes de tus hijos, porque de tus hijos me encargo yo. Y ahora yo veo la respuesta. Después de mucho tiempo, veo la respuesta del Señor. Y yo sé que será una gran mujer en las manos del Señor. Tiene un llamado. Mis 2 hijos tienen un llamado. Pero ahí están, dando como los primeros pasos. Recién, después de muchos años, porque ellos fueron criados en el Evangelio, pero no les había nacido la luz de Cristo en su vida. No había aparecido Cristo en su corazón, como lo hizo con nosotros. Entonces, ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena perseverar con Él? Claro que vale la pena, porque hay respuesta. Y si alguna persona está en esta situación, que con sus hijos, que está esperando que el Señor haga algo, descanse en el Señor, porque el Señor tiene la respuesta.
porque uno se desespera porque quiere la respuesta al tiro. Pero cuando uno aprende a confiar y a descansar en el Señor da la respuesta en el momento adecuado, no cuando nosotros queremos. Entonces, este Dios grande, eterno, poderoso, que yo he conocido, no podría vivir sin Él. Todo lo contrario, cada vez estoy más cerca de Él, cada vez me enamoro más de Él, porque sin Él nada soy. Y algún día quiero, como Esther, estirar mi mano y tocar el cetro del rey y sentirme aprobada por Él. Amén. Amén. Así va a ser mi hermana Cristina. Vamos a encontrar con nuestro Señor cara a cara ahí, con mi hermana Montserrat y todos los que Dios nos ayude a seguir perseverando y esperando su venida o el momento que Él nos llame a su presencia. Bueno, todo se ve como muchas veces muy bonito. La hermana Montserrat, decimos, oh, la hermana Montserrat fue a España, llegó acá y está ahí como joven perseverando, pero usted, mi hermana Montserrat, ¿nos podría compartir cómo ha sido este tiempo como joven? Que nos comparta un poco de su testimonio, cómo ha tenido que ser sus decisiones como joven para poder permanecer y seguir perseverando en el Señor, porque quizás nosotros decimos nuestra hermana Cristina, 30 años, más de 30 años en el Señor, y se escucha y uno ve un resultado que es maravilloso escucharlo, pero detrás de eso hay procesos, hay situaciones, como nos decía nuestra hermana, hay que esperar, hay que seguir en la fe, hay que seguir orando, hay que seguir insistiendo. Mi hermana Montserrat, ¿usted nos puede compartir cómo ha sido desde que tomó la decisión? Porque como unas hermanas nos compartían, decía, uno tiene que decidir por el Señor. ¿Cómo ha sido desde su decisión en adelante, para que nos comparta un poco su testimonio, mi hermana Montserrat? Amén. Bueno, como delante les compartía, nosotros somos los beneficiarios de todo lo que obtenemos del Señor. Y cuando comencé a disponer mi vida a Él, tuve que cerrar muchas puertas del enemigo, que uno dice decido, pero se levantan muchas cosas para que uno cuando comienza caiga al tiro, porque uno al tener conocimiento de lo que practicaba antes, de las cosas que hacía, uno queda con esas cosas y el enemigo sabe dónde atacar. Es una cosa que es impresionante, porque te comienza a atacar con una cosa, con una debilidad, sabe lo que tú no vas a poder soportar, y tener eso de que no vas a poder, pero Dios te dice, conmigo tú puedes. Yo soy el que te está sosteniendo y no hay más que yo, no hay antes ni después que yo, y yo soy. Y tener esta convicción de que Él es el que te va a sostener. Yo estaba pololeando y la verdad yo no sabía cómo terminar, porque no sabía cómo decirle quiero terminar, pero terminé. Es una cosa que yo sabía que estaba mal y se terminó. Listo. Y es Dios, porque yo era una persona que se enamoraba muy rápido, que este otro. Y Dios, cuando te comienza a trabajar, cuando te comienza a mostrar lo inmundo que es tu corazón, porque uno piensa que está bien, que seguir las cosas del corazón, que siempre lo dicen, o sea, sigue tu corazón, lo que tu corazón diga, pero cuando Dios nos muestra a través de su palabra que el corazón es engañoso y perverso, tú dices, no, esto no me sirve. Y así comenzó a trabajar en eso. También yo estuve muy metida en el alcohol, una cosa que saciaba un vacío que tenía en mi vida, que
yo lo veía en mi familia que es una cosa normal, o sea, uno ve práctica y uno piensa de que está bien, y es una cosa que está en todo el mundo, o sea, tan normalizado y es un pecado tan grande, porque Él dice en su palabra que los borrachos no van a entrar en su reino. Y son cosas que Dios a través del Espíritu Santo te quebranta y te dice, no, esto no puede ser. Y uno lo deja, lo tiene que dejar y con la fuerza del Señor, porque son cosas que uno las tiene tan atadas, uno no tiene lucha contra carne ni sangre, es contra potestades y uno no tiene las fuerzas para soportar esto, pero es Dios y su escudo que siempre está todos los días ahí para batallar con todas esas cosas que nosotros no vemos. Y así ha estado trabajando en porque yo comencé el 2019 y ha pasado quizás poco tiempo, pero me ha mostrado muchas cosas que estaban mal, que están mal, pero quizá en el mundo, con mi humanidad pecaminosa, yo no me hubiera podido levantar y hubiera saciado todas mis cosas en el mundo. Pero Dios es el que te levanta, porque tú sabes que puedes tener ese privilegio de arrodillarte a esa cruz y decir, Señor, perdóname, Señor, aquí estoy para que me limpies porque no puedo sola. Y a través de su sacrificio, de lo maravilloso que fue, tengo esta posibilidad que en el mundo o se cae en depresión o en distintas cosas que no se pueden superar, que es muy difícil, pero Dios trabaja de una forma sobrenatural en uno y lo ha podido hacer en mi vida. Y gracias a su inmenso amor que me ha mostrado a mí, que ha mostrado en este tiempo, ¿por qué no perseverar? ¿Por qué no seguir? ¿Por qué no permanecer en Él? Si Él es el que me ha sacado del hoyo cenagoso y me tiene aquí, imagínense, dentro de un caos mundial, de una pandemia, que sabemos que es Dios, que Dios está trabajando en el mundo, que es Dios quien está mostrando su mano, pero esa misma mano es la que me sostiene hoy y nos sostiene a todos, porque hemos decidido creer en Él, en su promesa, que es la que nos lleva a seguir corriendo. Y en esto me llevaba la palabra en Filipenses 3:14, cuando dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Van a haber muchas caídas, yo lo sé, porque llevo poquito tiempo y como nos mostraba la hermana Cristina en sus testimonios, son procesos porque Dios nos lleva, porque no somos perfectos, pero sí Él nos perfecciona para llegar a su imagen, para que podamos ser como Él. Y si tengo que caer 1000 veces para ser como Él, para poder conocerlo más, aquí estoy, aquí expongo mi vida para que Él me levante una y otra vez, porque a través de esto Él se va mostrando y así yo puedo seguir corriendo, porque en este tiempo se me ha mostrado de distintas formas Dios, como le decía, un Dios Padre, un Dios amigo, un Dios salvador, un Dios sanador, y yo digo, ¿qué me espera para después, Dios, si me ha mostrado tantas cosas ahora? O sea, lo que viene, sus promesas son mucho más grandes de lo que yo me puedo estar imaginando. Y en este tiempo donde es todo efímero, donde hay una incertidumbre tan grande por lo que va a pasar, Dios en este momento es lo único certero que hay, lo único que sabemos, de que corriendo a esa meta, de que
es donde vamos a tener una vida eterna, es donde sé que si sigo permaneciendo, si sigo perseverando, voy a llegar ahí, a pesar de que haya muchas dudas de qué va a pasar, pero esa tiene que ser mi convicción y le pido ayuda a Dios por esto, porque sé que el enemigo siempre me está diciendo, estas son tus debilidades, esto es lo que tú no puedes soportar, pero Dios está aquí, está como león rugiente para batallar todo eso. Y sé que Dios tiene que seguir trabajando con muchas cosas en mi vida, pero hay que disponerse nomás para seguir corriendo a este llamamiento, que Dios nos llamó a todos, pero solo hay que disponerse. Y en una juventud que ahora sí está más revelada. Yo también antes estaba metida en esto de los grupos de feministas, yo estaba muy cegada, pidiendo cosas que uno quiere pedir por problemas o lo que está pasando ahora. Y Dios eso lo cambia, es una cosa que no sabría cómo decirlo, pero Dios a través de su poder y su Espíritu Santo transformó mi vida, porque estar pidiendo estas cosas, sabiendo que Dios nos puede dar todo, puede suplir todo, yo eso no lo veía. Yo estaba con mis ojos vendados y pedir justicia, pedir esto, pero Dios es el único juez. Y así que permanecer, perseverar, por conocerlo, por estar luego con Él ahí en el trono de la gracia. Eso, hermana. Mi hermana Cristina, ¿y cómo ha sido transitar durante estos más de 30 años en el Señor? ¿Ha sido un camino fácil? ¿Qué nos puede compartir usted? Bueno, ha habido de todo. Pero si tuviera que elegir, vuelvo a elegir a Cristo. Porque en Él hay seguridad, confianza, respaldo. Es verdad que hay momentos en que se hace más difícil el camino, más doloroso, pero son por pocos momentos, porque después Él es el momento en que Él está trabajando en la vida de uno. Es porque quiere cambiar algo, porque quiere sacar algo. Y después, cuando pasa ese momento, vuelve uno a retomar todo y sigue adelante. Entonces ya se olvida de ese momento difícil que vivió, porque Dios transforma a tal grado que es cuando uno se mira como era antes. Ustedes no se imaginan cómo yo era antes. Ustedes me conocieron ahora. Pero el Señor que fue quitando tantas cosas que yo traía de mi vida anterior, y hasta el día de hoy sigue quitando, porque hay cosas que muy arraigadas en el corazón, en la mente, en las costumbres que uno trae, están muy arraigadas en la vida de uno. Entonces no es cuestión de que uno las deje ir así como así. Entonces, para eso me acuerdo de cuando la pastora habló la otra vez hizo una clase de un perrito que llegó con garrapatas. Entonces yo digo, hasta el día de hoy han pasado los años, y todavía el Señor me sigue sacando garrapatas, porque siempre a pesar de el Señor de repente limpia un área, pero en el caminar nos volvemos a ensuciar. Entonces hay que saber mantenerse fiel, firme y constantes en el Señor,
Si el Señor saca algo de uno, eso ya era porque no me servía. El Señor pone cosas nuevas. He aquí todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron. Entonces, son momentos, procesos que uno vive, desiertos que uno pasa, pero los pasa con Cristo, sabiendo que al final es en beneficio de uno. Como decía la hermana Monse, yo soy la beneficiaria. Entonces, yo sé lo que me conviene, y a mí me conviene vivir con Cristo. Me conviene perseverar en Él, me conviene obedecerle a Él, y al obedecerle a Él tengo que también ponerme bajo la autoridad de quienes me presiden, obedecer a los siervos, a los líderes, ponerme bajo todas las autoridades correspondientes, porque eso también es obediencia, y la obediencia también el Señor la premia. Entonces, a todos las mujeres que estén escuchando, viendo, a lo mejor hay algunas que están recién empezando y se van a asustar, pero no, porque Cristo también es nuestro consuelo, Él es nuestro auxilio, Él es el que nos fortalece cada día. Entonces, no debemos temer, porque en Él solo hay bendiciones, y si perseveramos alcanzaremos la bendición final, que es la vida eterna, que para eso nosotros estamos perseverando, para nuestra salvación, para salvación de nuestra alma, porque Él pagó un alto precio por cada una de nosotras, que fue dar su vida en la cruz. Entonces, cuando se nos revela esa verdad en nuestra vida, nosotros no volvemos atrás, a pesar de las circunstancias, a pesar de los dolores, a pesar de todo lo que podamos pasar. Nosotros seguimos adelante porque sabemos cuál es el premio que vamos a obtener al final. Y nuestro premio va a ser verlo cara a cara. Ya no lo vamos a tener por fe, sino que lo vamos a ver y vamos a disfrutar con Él una vida eterna. Amén. Amén, mi hermana Crista. Bueno, acá hemos hecho el testimonio de mi hermana Tina, de mi hermana Montserrat, y quizá en este momento nosotros no sabemos qué situación está pasando cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, pero hoy día el Señor le quería recordar a cada uno de nosotros, a todos nosotros, que Él está con nosotros, que Dios está con nosotros y que Él no nos va a abandonar ni nos va a desamparar, que Él quiere que sigamos adelante, que Él es el más interesado en nuestra salvación, en guardarla. Como decía nuestra hermana Cristina, está la palabra, está el orar, está en creer, y muchas veces determinar las pruebas, los procesos, las consecuencias de errores que cometamos. Dios va a estar ahí con nosotros, en cada una de esas situaciones con nosotros, porque como decía, el más interesado en que nosotros seamos perseverantes en guardar nuestra salvación, en guardar nuestra fe, en que lleguemos a la meta, como decía nuestra hermana Cristina, es el Señor. Por eso Él nos tomó, por eso Él nos escogió. Son necesarias las pruebas, sí, los procesos. A veces nos gustan, no, yo creo que a veces no nos gustan, pero es una forma que después en ese resultado nosotros tenemos un conocimiento mayor de quién es nuestro Dios, y como decía nuestra hermana Monse, quizás se le perdió la maleta, pero a través de esa situación que podría haber sufrido mucho una persona sin tener al Señor, ¿qué voy a hacer? Estoy lejos, sin maleta, nadie la podía rescatar en forma natural. Pero se le manifestó un Dios Padre, un Dios proveedor, ahí lo pudo conocer con esa situación que era adversa en apariencia, pero como dice la palabra, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y esa situación la ayudó a conocer a Dios como un Padre, y obviamente que Dios se va a ir manifestando y revelando mayormente más a su vida. Lo mismo que mi hermana Cristina, si ella no estuviese perseverando a pesar de las muchas situaciones, yo creo que en 30 años es hermoso escuchar y gloria a Dios, porque ella esté 30 años creyéndole al Señor, esperando en el Señor. Si ella no perseverara, como decía,
no le hubiese creído al Señor, no estaría viendo los resultados de sus oraciones, de permanecer. Está viendo resultados en su hijo, en su hija, va a verlos también en su descendencia, porque hay promesas y Dios es fiel a sus promesas. Él las cumple en su tiempo, porque Él es dueño del tiempo y Él es soberano del tiempo. Nos gustaría rápido muchas cosas, sí. En lo personal hay cosas que a mí me hubiesen gustado mucho más rápido, pero Dios sabe cuándo es el tiempo perfecto. Con el Señor tenemos esperanza. Yo hace 12 años atrás que el Señor tomó mi vida, que me miró con misericordia, con amor, y hace 12 años que me trajo a la Congregación Manantial de Vida, donde conocí a mi pastora Clara a través de mi hermana Verónica Palma. El Señor me encontró, como dice la palabra, desechada, pobrecita, fatigada, con tempestad. Todas esas anteriores eran mi situación espiritual y natural. Lo único que sabía que yo quería salir adelante con mis hijas, porque con mis 2 hijas quedamos ahí, en esa situación. Pero tenía la pura buena intención, por decirlo de alguna manera. No sabía cómo iba a ser mi vida, tenía un tremendo terremoto en mi vida y no sabía cómo encaminar. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, me tomó de la mano y me llevó, usó personas para llevarme a sus caminos, para darme primeramente salvación. Como decía mi hermana Montserrat, Dios siempre tiene que empezar por alguno en una familia, en un lugar, en un colegio, en un trabajo, y muchas veces somos nosotros los que Dios nos está tomando para empezar a este trabajo en la vida de cada uno. Como les digo, no sabía cómo lo iba a hacer, pero Dios me enamoró, Dios me sedujo, Dios me rendí ante el Señor, y ante también ver que yo no tenía ninguna posibilidad por ningún lado de nada. Dios es súper estratega. Él me dijo, a través de mi pastora, si usted le entrega su vida al Señor, Dios la va a cubrir a usted, Dios la va a cubrir a su hija, Él se va a preocupar de todo. Y la palabra cubrir a mí me hizo como un ruido especial en mis oídos, porque eso yo necesitaba, ser cubierta yo, y más que yo miraba a mis hijas. Así que cuando el camino, porque no ha sido fácil, yo en un momento creí, tengo a Dios y desde ahora en adelante todo va a ser maravilloso. Lo voy a pasar regio porque ya se terminaron todos los problemas y todo eso. Pero otro día se me reveló que no era así. Iban a haber problemas, iban a haber situaciones, pero fue tan poderoso cuando Dios me dijo, pero de ahora en adelante yo estoy contigo. Yo voy delante de ti, lo que pase yo voy a estar contigo, y a mí eso me trajo paz, a mí eso me enamoró del Señor. Y cuando he querido tirar la toalla durante estos 12 años por distintas situaciones, en distintas áreas, porque tenemos que ser trabajados en distintas situaciones, distintas áreas, quizás ya estamos listos en una, pero falta otra, y conforme al propósito que Dios tiene con cada uno, Dios nos va a trabajar, y créame que es necesario, va a salir oro de ahí. Pero cuando he querido tirar la toalla, Dios ha estado ahí y ponía esa palabra, tus hijas, si tú te vas, tus hijas quedan descubiertas. Y como Él es tan estratega, yo decía, no, nada vale la pena que las niñas queden descubiertas, que queden ahí por mi culpa. Yo me voy a perder. A veces quizás hasta la salvación de uno no la mira uno primeramente como un valor tan grande, sino que uno empieza a mirar a los que ama. Por eso le digo, Dios estratega, me hacía mirar a las que amo. Entonces, no, yo sigo aquí. Se hacía difícil, yo sigo aquí. Como monito porfiado, como muchas veces nos ha enseñado el Señor a través de nuestra pastora. Pero si yo a veces pienso y medito en el Señor y digo, ¿qué hubiese pasado si el primer año tiro la toalla? Pues a mí el primer año en el Señor se me movió todo. O sea, todo. O sea, cuando usted dice todo, es todo. Pero ¿qué hubiese pasado si me hubiese rendido el primer año, o el segundo año, o el tercer año? Yo no hubiese estado ahora disfrutando y viendo que mis hijas le sirven al Señor. No estaría viendo esos frutos, no estaría viendo esos resultados.
no estaría mirando a mi familia natural con esperanza de salvación. No estaría viendo las respuestas de oraciones que he hecho quizás hace tanto tiempo y que se me han olvidado, y que el Espíritu Santo viene a recordarme y me dice, tú oraste por eso, y me recuerda el momento, o sea, Él viene a recordarme lo que yo pedí en algún momento y me dice, este es el tiempo de la respuesta. A veces no es fácil, pero cuando no sea fácil, mire a su familia, mírese primeramente usted y vea lo que ha vivido, lo que ya ha vivido en el Señor, la que ya ha tenido que dejarse trabajar, lo que hacía difícil, y lo va a tirar, va a perder su salvación. Yo creo que el enemigo a mí me robó mucho cuando yo no conocía al Señor, pero yo no sabía que tenía un enemigo, y un enemigo tan terrible, que me robara sin yo saber que tenía ese enemigo. Podía ser, pero ahora que yo sé que lo tengo, y que ante eso tengo un Dios tan grande que me cubre, que me guarda, vale la pena perseverar, vale la pena el camino angosto, vale la pena seguir adelante. A veces pareciera que estamos perdiendo muchas cosas, pero todo lo que estamos perdiendo en Cristo es ganancia. Así que les comparto palabra que está en Apocalipsis 3:11, que dice, he aquí, yo vengo pronto, detén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Usted tiene una corona, mi hermana Monse tiene una corona, mi hermana Cristina tiene una corona, mis hermanas que nos están viendo tienen una corona, que el Señor la tiene para cada uno de nosotros, pero que nadie nos quite esa corona. Que las personas que están esperando que nosotros nos apartemos del Señor no nos quiten la corona, que el proceso, que la prueba, que la consecuencia de alguna caída no nos quite la corona, y que el Señor siga poniendo en cada uno ese espíritu valiente de seguir perseverando. Si no lo tenemos, se lo podemos pedir. Él nos da todo y en abundancia, Él tiene todo para que nosotros lleguemos triunfantes y a la meta en esta carrera. Así que eso, mis hermanas amadas, a quienes estén escuchando este tema, esperamos que hayan sido tan bendecidas, así como hemos sido nosotras en prepararnos en lo que nos ha estado hablando el Señor en este tiempo. Y le vamos a pedir a nuestra hermana Cristina que podamos terminar este tiempo y ella nos despida con una oración. Mi hermana Cristina. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos considerado, Señor, para este trabajo. Que todo lo que hemos conversado y compartido, Señor, en esta hora haya sido de bendición para otras mujeres, Señor, así como han sido las anteriores para nosotras. Que la gracia tuya, Señor, esté, Señor, en cada corazón, en cada vida. Que todo, Señor, pueda fluir, Señor, para que todas podamos permanecer y llegar a la meta, Señor, final. Que podamos, Señor, ver a este Dios grande, poderoso, fuerte, el que nos sustenta, el que nos cambió la vida, el que cambió nuestra mente, nuestro corazón, el que cambió nuestra familia, el que cumple las promesas, el que nos rescata, Señor, de tantos peligros que hay, Señor, en esta vida. El que nos dice a cada día, no temas, sino que siga adelante porque yo estoy contigo. A ese Dios grande y poderoso le doy las gracias. Para Él sea la honra, la gloria, la alabanza. Todo, Señor, porque todo viene de ti y todo vuelve a ti. Te doy las gracias, Señor, por este momento y que sean grandemente bendecidas todas mis hermanas que han escuchado y todas las que hemos participado en este maravilloso momento. Gracias, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.